Reciban un cordial saludo, estimado docente Carlos Arturo Pérez Reyes. Somos el grupo número 5 y a continuación vamos a socializar la fase número 3 sobre distribución de probabilidades. Cada integrante del grupo se va a presentar. Farid Alejandro Pacheco Becerra. Mariana Alejandra Torres Dimas. Saudi Daniela Medina García. Y mi nombre, Gladys Silva Argüello. Bueno, de las distribuciones de probabilidades que hay, a mí me correspondió la distribución de probabilidad de Poisson. Bueno, esta probabilidad es bastante útil para nosotros calcular el número de veces que se repite un evento, un suceso, incluso un área o una altura dentro de un intervalo fijo de tiempo. Un ejemplo de esto puede ser el número de clientes que ingresan a un supermercado en una hora. Es un suceso que pasa dentro de un determinado tiempo. Bueno, vamos a ver la fórmula que nos propone esta distribución, la cual es f de x es igual a la probabilidad de un intervalo aleatorio discreto a x. Esto sería igual a un determinado valor. Esto nos da igual a e elevado a la media por media elevado a la x, y todo esto lo dividimos en x factorial. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a revisar un pequeño ejemplo haciendo uso de esta pequeña fórmula. Entonces, el ejemplo nos dice, una veterinaria recibe un promedio de 4 pacientes al día, sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson. Debemos calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Bueno, como podemos observar en la diapositiva está ordenado los datos. X es el número de pacientes que llegan a una veterinaria en un día. Entonces, nuestra media, como nos dice el ejercicio, es 4. Entonces, P, el intervalo de X, el dato determinado es 3. ¿Por qué? Porque son 3 pacientes en un día. Bueno, entonces, como ya vemos nuevamente nuestra fórmula, lo que simplemente vamos a hacer es reemplazar los datos. Entonces, como ya sabemos que X es 3, viene siendo f de 3 es igual a la probabilidad de X igual a 3 nuevamente, 3 pacientes. Y esto nos da igual a E elevado a la menos 4, porque es la media, por 4 nuevamente la media elevado a la 3, y esto lo dividimos en 3 factorial. Como podemos ver en la calculadora científica, yo no puse 3 factorial, sino puse un 6. ¿Por qué? Porque el 3 factorial es igual a 6. ¿Cómo se calcula? Bueno, sencillamente multiplicamos el 1 por el 2 y por el 3. Entonces, 1 por 2, 2, y 2 por 3, 6. Ya teniendo este dato claro, realizamos esta pequeña formulita en nuestra calculadora científica, y esto nos da igual a 0,195366. Como podemos ver, podemos aproximar el dato, ya que pasa del número 5. Entonces es 6. Entonces nuestro dato final viene siendo 0,1954, nuestra aproximación. Luego multiplicamos este resultado por 100 para tener nuestro resultado en un porcentaje. Entonces viene siendo 19,54% nuestra respuesta. Entonces, ya para concluir nuestro ejercicio, diríamos que la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día es igual a 19,54%. Gracias. Bueno, les voy a hablar sobre distribución de probabilidad chi cuadrada, y esta suele derivarse de la distribución normal, ¿sí? O sea, de la sumatoria de las n variables aleatorias distribuidas normalmente, donde n es el número de grados de libertad, ¿sí? Entonces, para este ejercicio traigo un ejemplo, y es, el profesor de estadística ha determinado el número de estudiantes reprobados y aprobados en 2 grupos, ¿sí? De acuerdo a la siguiente tabla. Bueno, en esta tabla vemos que tenemos un grupo A y un grupo B, ¿sí? Y tenemos en los reprobados del grupo A 28 estudiantes, en los aprobados del grupo A tenemos 12. Igualmente para el grupo B tenemos reprobados 15 estudiantes y aprobados 30. Ahora vamos a determinar si el profesor tiene una mala práctica docente, y vamos a considerar un margen de error de 0.5, ¿listo? Entonces, estas son las fórmulas que tenemos, ¿sí? Esta es la fórmula general, que es x al cuadrado
más la sumatoria de los f menos los ft, y esto lo vamos a colocar al cuadrado, ¿sí? Y lo dividimos entre los ft's. Ahora, tenemos la tabla de distribución chi cuadrado, ¿sí? Esta suele tener más valores, pero en este caso, en este ejercicio, la vamos a usar de esta manera, ¿listo? Entonces, vamos a ver un documento en PDF donde se explica mejor este caso. Entonces, tenemos que Ft es la frecuencia teórica, ¿sí? Y B serían los grados de libertad. Vemos que hay un HO, es la hipótesis nula, ¿sí? Y H1 sería la hipótesis alternativa para este caso. Ahora, tenemos que debemos hacer la sumatoria, ¿sí? Total de los reprobados, ¿sí? De los dos grupos, que nos da 43, ¿sí? En este caso lo vemos acá. Y la sumatoria, ¿sí? De los aprobados también nos da un total de 42. Ahora, tenemos que sumar los reprobados y los aprobados de la columna A. Esto nos da 40, ¿sí? Y la sumatoria de los reprobados y los aprobados del grupo B nos da 45 para un total de 85. Si sumamos acá y sumamos acá, siempre nos va a dar 85 porque es el número de estudiantes. ¿Listo? Ahora, este ejercicio lo vamos a desarrollar en 4 pasos. En el paso número 1 vamos a definir las hipótesis, que serían estas dos, ¿sí? El profesor tiene una mala práctica docente, que es la HO, y la H1 el profesor no tiene una mala práctica docente. Dentro del paso número 2 vamos a ver los grados de libertad. ¿Qué nos dice la fórmula? Que es el número de filas menos 1, ¿sí? Igual el número de columnas menos 1. Entonces tenemos 2 filas y 2 columnas. Ahora vamos a hacer 2 menos 1 es igual a 1, y esto lo multiplicamos por 1 y el resultado va a ser 1. Ya más adelante les explico para qué este resultado. Ahora, en el paso número 3 tenemos columnas F, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a colocar los datos en el orden, ¿sí? Como están acá, los reprobados y luego los aprobados, ¿cierto? Y pasamos a la columna FT. ¿Qué datos vamos a colocar acá? Entonces les voy a plantear un solo ejemplo del primer ejercicio, pues teniendo en cuenta el tiempo que nos dan para este tema. Entonces sería la primera, 43, ¿cierto? ¿Qué es este resultado? 43 por 40, ¿de dónde sacamos el 40? Que es el total del grupo A de los aprobados, dividido entre 85, que ya les mencionaba que era la sumatoria total de estudiantes, ¿cierto? Ahora, esto nos da 20.235. ¿Y este resultado qué lo hacemos? Pues este resultado es el que vamos a colocar en la columna de esta manera. Y así para los otros ejercicios, como ya les mencioné. Ahora, vamos a hacer, en la tercera columna tenemos los F menos los FT al cuadrado. ¿Y cómo vamos a hacer? Nos dice la fórmula que es 28, bueno, ¿sí? Que en este caso son los F's, menos 20.35, que para este caso son los FT's. Entonces restamos los F menos los FT's y lo vamos a poner elevado al cuadrado. Esto nos da 7.765, eso, bueno, al cuadrado nos daría este resultado que es 60.295, que es el resultado de la tercera columna, que son los F menos los FT's elevados al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hallamos la columna número 4, que es la que está en verde? Sería F's menos los FT's al cuadrado dividido entre los FT's. Vamos a buscar el resultado de los F's menos los FT's al cuadrado, que es 60.295, y esto lo vamos a dividir entre la columna de los FT, que es la que está en azul, y sería esto. Entonces vemos el valor, 22.35. Esto nos da un total de 2.980, y eso es lo que vamos a colocar acá. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la sumatoria como lo explica la fórmula. Acá está la fórmula, esta es la sumatoria, que es la suma de los F menos FT al cuadrado dividido entre los FT's, y esto nos da un total, ya tengo el resultado, de 11.392, ¿cierto? A esto lo vamos a llamar X2 calculada, y acá está el resultado. Ahora, en el cuarto paso vamos a hacer lo siguiente, vamos a juntar todos los pasos anteriores, ¿sí? Acá vemos las hipótesis, acá vemos los grados de libertad, ¿sí? Entonces, ahora, recuerdan que yo les dije que les iba a explicar para qué el 1, bueno, B es igual a 1, ¿sí? Y tenemos lo que nos decían al principio, que un margen de error de 0.5, ¿cierto? Entonces, tenemos la X2 calculada, ¿cierto?
¿cierto? Ahora nos vamos a posicionar en la tabla. ¿Y cómo nos vamos a posicionar en la tabla? Entonces nos dice que B es igual a 1. Acá tenemos el 1 y con un margen de error de 0.5. Nos venimos, acá ya tengo el resultado, muchachos, y es 3.8415. Ese sería la posición dentro de la tabla. Ahora, algo muy importante, dice, si el chi cuadrado calculado es mayor en la tabla, entonces la hipótesis alternativa es H1. Y si el chi cuadrado calculado es menor, entonces la hipótesis alternativa es H2. Aquí vemos que 11.392 es mayor es menor, mayor, no es mayor, es mayor que 3.8415, lo que nos quiere decir que la hipótesis correcta es H1. El profesor no tiene una mala práctica docente y así termina mi ejercicio y vamos a continuar con los otros ejercicios. Bueno, a mí me corresponde la distribución de probabilidad hipergeométrica. Bueno, esta distribución de probabilidad es una distribución discreta que describe la probabilidad de obtener el número en específico de éxitos de una muestra, sin reemplazarla, cuando se extraen varias observaciones de la población finita. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la fórmula que vemos a continuación para el ejemplo que les voy a dar. Entonces, la fórmula que tenemos ahí es x igual a x igual a k sobre x por c n menos k nx dividido por n sobre n. Entonces, para esta fórmula utilicé un ejemplo que dice: tenemos una urna con 20 bolas, de las cuales 6 son rojas y 14 negras. Queremos extraer 5 bolas de la urna sin reemplazo. La pregunta que nos haríamos sería: ¿qué probabilidad de obtener 2 bolas rojas en la muestra de 5 bolas? Entonces, para esto vamos a ver que n es el tamaño de la población total, k es el número de éxitos de la población, n es el tamaño de la muestra y x es el número de éxitos de la muestra. Entonces, aquí vamos a decir, en este caso la población total n es 20, que son todas las bolas de la urna, el número de éxitos en la población es k, las 6 bolas rojas y el tamaño de muestra es n minúscula, bolas extraídas, y también tenemos que calcular la probabilidad de obtener x igual a 2 éxitos, o sea, bolas rojas en la muestra. Entonces, para esto vamos a sustituir la fórmula con los datos que tenemos. Sería x igual a 2 igual a c, sobre 2 por 14,3, esto va dividido por 20,5. Si hacemos esta operación, nos daría entonces 15 por 364, y esto lo tendremos que dividir por 15.504, que nos da un total de 0,352167. Entonces, aquí el resultado que nos da tenemos que dividirlo por 100, que nos daría una probabilidad de tener 2 bolas rojas al extraer 5 de la urna de un aproximado de 35,21%. Entonces, recordando que la distribución hipergeométrica la podemos utilizar en diversas situaciones de la vida, como en pruebas de medicamentos, entre otros casos como estudios de genética y demás. En la vida diaria, en ejemplos de así como, o sea, en colegios, así como en esto, o hasta en jugando con amigos también se puede hacer. Hay muchas oportunidades de utilizarlo y muchas opciones. Entonces, para recordarles que estos son casos en los que se extrae una muestra sin reemplazar la población finita que ya está. La siguiente probabilidad que me correspondió fue probabilidad de Student. Vamos a ver un concepto muy claro de este tema. Es un modelo teórico que se utiliza para estimar la medida de una población normalmente distribuida cuando se trabaja con muestras pequeñas
Y también se trabaja con la desviación estándar con una población que no se conoce. Vamos a ver la siguiente fórmula. Esa fórmula es la que se trabaja con la probabilidad de student. Se coloca t igual a x menos u dividido en s raíz cuadrada de n. Ahora vamos a ver un ejercicio de este tema. Entonces el siguiente ejercicio se dice: se supone que en una prueba de IQ para la población adulta el valor obtenido será normalmente de 100 puntos. Se obtuvo una muestra alrededor de 28 adultos y se aplicó la prueba teniendo un IQ de 96 puntos, con desviación estándar de 3 puntos, con un nivel de confianza de 95%. En este ejercicio ya se está abarcando el nivel de confianza que no toca buscarlo. La pregunta que dice: ¿puede afirmarse que el IQ de la muestra es menor que el IQ marcado como estándar? Ahora vamos a ver un archivo en PDF que se va a ver más claro el tema. Entonces, Gladys, me hace el favor y me lo pueden poner como más grandecito, que está muy chiquitico. Eso, muchas gracias. Bájelo un poquitico. Vamos a ver los siguientes parámetros. Entonces, media de muestra, 96 puntos. Media de la población, 100 puntos. Desviación estándar de muestra, 3 puntos. Y el tamaño de la muestra, 28 puntos. Con un nivel de confianza de alfa del 95%. Ahí está dando 95% porque ese es el nivel de confianza que está dando en el ejercicio. El 95% se pone en decimal con un 0.95. Alfa igual 0.95 igual a 1, eso nos da 0.5. Vemos, bajé un poquitico, ahí vemos, lo puse en la calculadora, puse lo que sería 0.95 menos 1 y nos dio igual menos 0.05. Ahí vemos claramente el resultado. Vamos a ver ahora unos pasos. Paso 1, definir la hipótesis. Entonces, n0.u mayor a 100. Entonces reemplazamos los valores y sería n1 igual a menor, porque de arriba se puso mayor. Paso 2, establecer el nivel de significancia. Entonces sería alfa 100% a nivel de confianza de 5% igual al 0.5. Paso 3, definir estadística. Por ahí vemos la siguiente fórmula que se trabaja para este ejercicio. Paso 4, dibujar la regla de decisión. Ahí vemos la gráfica que sería 95% porque es el nivel de confianza que se trabaja. Entonces sería grados de libertad n, que es el tamaño de la muestra, tamaño de la muestra menos 1, y antes lo reemplazamos. Entonces sería 28 menos 1 igual a 27. Lo vemos también vemos en la gráfica que está al lado izquierdo el valor que sería menos 1.7.03. Baja un momentico. Ahí vemos en la calculadora el 27, ¿dónde salió el resultado? Bájelo un poquitico. Ahora vamos a buscarlo en la tabla. Entonces buscamos en la tabla de student, vemos grados de libertad. Entonces ponemos 0.5 porque es el nivel de confianza que te trajo en el ejercicio. Buscamos el 27 y es el valor 1.7033. Ahora paso 5, calcular el estadístico de la prueba. Entonces esta fórmula se trabajó en el siguiente ejercicio de la probabilidad student. Entonces sería 96 menos 100 dividido en 3 raíz cuadrada de 28, eso nos da 7.05. Ahora lo vamos a ver en la siguiente calculadora. 96 menos 100, eso nos da menos 4. Después el menos 4 lo dividimos entre raíz cuadrada de 28 y eso nos da menos 7.05, y ese es el resultado que está arriba. Ahora el paso 6, las conclusiones. Entonces se rechaza que la hipótesis es nula y de acuerdo a la evidencia muestral se puede afirmar que el IQ de los adultos de la muestra es menor que el IQ marcado de la muestra, y el valor sería el valor que está arriba, que sería menos 0.5. Muchas gracias. En esta diapositiva vamos a ver todos los referentes bibliográficos